Entonces se llama el cerebro, la creación divina. Básicamente lo que les voy a ir mostrando ahora es un estudio un poco más profundo del cerebro, no solamente lo básico que se escucha en un colegio, en una descripción anatómica, sino que va un poco más adentro, al funcionamiento del cerebro, lo que se sabe, y poder llegar a conclusiones de lo complejo que es, lo absolutamente increíble de complejo que es el cerebro, y cómo una mente, pero ya que ni siquiera está a nuestro alcance de entenderla, pudo hacerlo. Ese es el objetivo de este tema. Mateo 27, 22, 37. Jesús le dijo, amarás a tu Señor, Dios, con todo tu corazón, tu cuerpo, con toda tu alma, tu espíritu, y con toda tu mente. La mente también es parte de la adoración. ¿Ya? Nuestra mente, nuestro ser inteligente. Hay un científico llamado profesor Rafael Yuste, que es un doctor que se ha especializado en los temas del cerebro. Y de hecho, hoy día se le considera el investigador más influyente en el área del cerebro. Él es neurobiólogo de la Universidad de Columbia y también trabaja en el Howard Hughes Medical Institute. Él dice que el cerebro es una masa de 1 kilo, que tiene 100.000 millones de neuronas y entre 10.000 y 100.000 conexiones entre las neuronas. ¿Recuerdan lo que le dije el otro día? Que las conexiones entre las neuronas son justamente la inteligencia y la educación, la formación de una persona. Mientras más educación, mientras más información tiene, mientras más cosas ha estado expuesto y ha podido hacer conexiones, justamente va a tener más de estas conexiones interneuronales. Y una de las cosas que destacaba el profesor Juste era que no se puede sanar el cerebro en la actualidad porque no se sabe cómo funciona. O sea, no es que no se quiera sanar, no se sabe cómo funciona. Los psiquiatras, las personas que se dedican al problema del cerebro, lo único que hacen es darle remedios paliativos, o sea, adormecerlo, dejar que no duela, dejar que no se produzcan determinados efectos como eh, derrames y detener un proceso, ¿no es cierto?, que está destruyendo. Sí, pero saber cómo funciona como cerebro, nada, nada de eso. Este posible conocimiento en el futuro puede que ofrezca, o sea, conocer bien cómo funciona el cerebro, puede que ofrezca una mirada a las causas de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Podríamos en el futuro conocerlo, la humanidad me refiero. Y ojalá también, dice el doctor Juste, tengamos hoy día tratamientos para que muchas enfermedades del circuito cerebral puedan ser reparadas, tales como epilepsia, Alzheimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, el ALS, la esquizofrenia o el autismo. Todos hemos escuchado a alguien, ¿no es cierto?, que tiene algunos de estos males y todos sabemos que ninguno de ellos se soluciona. Todos ellos quedan tapados con alguna pastilla, con alguna cosa, pero quedan tapados nomás, no quedan solucionados, nadie se sana de esas cosas. Vamos a ver algo muy básico. El cerebro funciona a base de neuronas, que son células. Y las neuronas disparan o están calladas, disparan disparos eléctricos o están calladas. Son elementos digitales, o sea, pensemos en un computador. Son más o menos 100.000 millones de neuronas disparando, que están tirando señales para todos lados y entendiéndose. Y así, con eso disparar y recibir y comunicarse entre ellas, están generando la mente humana, que son finalmente las cualidades cognitivas, el pensamiento, las emociones, la memoria y el comportamiento. Todo eso está regulado por esta función. Ahí tenemos nosotros una neurona. La neurona, como ven, es una célula que tiene dentro un núcleo, que tiene todas las funciones del aparato de Golgi, tiene las mitocondrias, tiene los microtúbulos, en fin. Pero además de lo que tiene una célula normal, tiene estas dendritas, que son estos cables que salen de ella a comunicarse por muchas partes para hacer sinapsis, conexiones y mandar señales eléctricas a otras células.
a otra neurona. Y así se produce toda una tremenda combinación de señales que se entienden, por supuesto, perfectamente, porque es un sistema, como repito, complejísimo. Están apoyadas estas neuronas por las células gliales, que son células de apoyo. Y estas células gliales están rodeando las neuronas y les dan apoyo en el sentido de aislarlas, de repararlas, de mantenerlas en su lugar, de darles nutrientes y oxígeno, de aislarlas entre ellas, las neuronas también, y también para destruir y sacar los restos de neuronas muertas. Y las células gliales son más numerosas que las mismas neuronas. O sea, estas ayudantes son más que las jefas, digamos. Ahí tenemos el dibujo, está la amarilla en la neurona, y las azules y rojas son las gliales, las que están apoyando el funcionamiento de la célula neuronal. Se descubrió, esto del año pasado, del año antepasado, 2018, un nuevo tipo de neuroma, un tipo de neurona completamente diferente a las que eran conocidas antes. Y estas dice que se pueden detectar ahora en una autopsia post-mortem en las personas, y que dice que esta es la parte responsable del cerebro, de la conciencia humana y otras funciones superiores. Y se llaman células rosas o neuronas rosas, porque es una red apretada de fibras nerviosas concentrada alrededor de un centro, dándole la apariencia de una rosa. Dice que estas células son diferentes, simplemente son algo que no las conocían y recién las están describiendo. ¿Ya? Ahí tenemos un corte del cerebro, como es, y ahí está la neurona con todas sus conexiones, que es, por supuesto, aquí es lo que se puede dibujar, pero es muchísimo más que eso. Ahora, vamos a lo más difícil. Una cosa es mandarse señales, pero ¿qué significa mandarse señales? El código tiene un código neuronal. El cerebro tiene un código. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ADN? Que el ADN también tenía códigos, tenía letras, tenía un abecedario, tenía un alfabeto completo. Bueno, se entiende, se cree que el cerebro también tiene un código neuronal, pero que se desconoce absolutamente cómo funciona. Y el código está escrito en la secuencia de los disparos. De alguna forma, los disparos que hace la neurona está reflejando ese código. Eso es lo que se cree. Entonces, el código neuronal es como un lenguaje extranjero en el cual no tenemos un diccionario. Entonces no entendemos nada de lo que se está diciendo. No se ha podido descifrar este código en ningún animal, ni siquiera en el más elemental, que es la hidra de agua dulce, que es la que está allá abajo, ese dibujo. Esa es la hidra de agua dulce, que se supone que tiene el cerebro más chico que hay. Pero ni siquiera a esa se le ha podido descifrar, porque todavía se está en una etapa muy temprana. Y no se conoce la estructura cómo es de ese cerebro. Hoy la ciencia está buscando estudiar el código neuronal y se puede abordar el estudio de la misma forma como un día se abordó el código genético, hace ya 30 años. Recordemos un poquito el código genético. El código genético, nuevamente les repito, es el ADN, las letras del ADN. Estos 3.000 millones de letras que tiene el ADN, se leyeron todas y se descifró más o menos qué es lo que decían y para dónde iban. Y hay mucho que estudiar todavía, pero ya se sabe bastante más de lo que se sabía hace 30 años. ¿Por qué muestra el presidente Bill Clinton ahí? Porque el código genético se comenzó a descodificar en el año 1990, cuando el mismo presidente Clinton tiró un programa para aprender el lenguaje, como decía ahí este folleto, el lenguaje en el cual Dios creó la vida. Y este, este estudio, que fue un estudio voy a dar detalles ahora, de muchos millones de dólares, llegó finalmente a descifrar todo esto. Finalmente se conoció, ¿no es cierto?, lo que era el ADN, los cromosomas, las letras que estaban ahí dentro del ADN, los codones que teníamos allí, y este alfabeto que se entendió bien cómo eran cada una de los aminoácidos que estaban representados por esas tres letras.
y pudimos entender qué es lo que era el lenguaje que tenía el ADN. Ahora, este proyecto se invirtió 3,6 billones o 1.000 millones de dólares para poderlo descifrar, y fue de un gran retorno, o sea, tuvo un gran provecho económico, porque cada $1 que se invirtió se recuperaron $141. Una forma de leer las cosas, ¿no es cierto?, del provecho que han tenido. Entonces, en el mismo concepto del genoma humano, cuando se estudió eso, ahora se quiere hacer el proyecto BRAIN, para poder aprender del cerebro lo que no se conoce. Y este lo lanzó el presidente Obama el 2 de abril del 2013, que es una investigación del cerebro a través de neurotecnologías avanzadas e innovativas, que se llama Brain Initiative, ¿ya? Entonces lo lanzó la Casa Blanca y busca mapear en las neuronas del cerebro y entender cómo funciona el cerebro con su código neuronal. Está buscando eso, está buscando simplemente la esencia de cómo funciona el cerebro. Lo financia el Departamento de Salud de Estados Unidos y pusieron inicialmente $2.000 millones por 15 años, para que en 15 años ellos lograran algunas metas, que se las explico de inmediato. Ocupan 200 laboratorios, 15 de ellos del extranjero, todos trabajando en conjunto para poder descifrar esto. Y el profesor Juste justamente está a cargo de todo este estudio. Entonces, ellos van a resolver algún día, espero, el misterio del código neuronal, porque hay que entender cómo funciona el cerebro. Y hoy día lo único que se tiene son electrodos, o sea, se pueden hacer conexiones a cada neurona y ver cuando esa neurona se enciende y finalmente ver, esto hizo tal cosa, pero físicamente es imposible, porque habría que meterle al cerebro 100.000 millones de electrodos para poder ir leyendo más o menos cómo se conversan entre ellos. Y eso no se puede hacer. Es imposible físicamente, porque el cerebro es muy pequeño, una cosita así. Entonces, es un problema más bien técnico que pueda leer, para poder leer simultáneamente todas estas señales. O sea, es una tarea de ingenieros más que nada. Eh, y hoy día es tan ciega esta situación de que no hay cómo leerlo, es que es como comparar dos fotos conociendo solamente un píxel de esa foto, que no se puede ver el cuadro completo. Hoy día no se puede saber lo que está pasando allí, porque no se puede leer, no se puede saber. Entonces el proyecto BRAIN del presidente Obama se dio estas etapas. Primera etapa, en 5 años poder leer 5.000 neuronas simultáneamente. Segunda etapa, en 10 años leer 1.000.000 de neuronas. Y en tercera etapa, en 15 años entender el cerebro completo, incluida la parte del cerebro que genera epilepsia y poder eliminar la enfermedad. Muy ambicioso, no creo que lo alcancen, pero ese es el plan. Hay técnicas hoy día de microscopía óptica, es decir, se puede mapear la actividad neuronal con calcio fluorescente. Así la neurona al disparar esa chispa absorbe calcio y se ilumina la pantalla. Le voy a mostrar un ejemplo ahora. Esto es, por ejemplo, cuando un ratón está viendo televisión, se le puede ir leyendo sus neuronas a ver qué actividad están teniendo. Y aquí tienen el ejemplo. Fíjense todos esos puntitos rojos que se van iluminando. Eso es lo que se sabe, porque se le inyectó este calcio que hace el contraste y se sabe que funcionó aquí, funcionó allá, hizo acá, hizo allá. Pero, ¿qué significa todo esto? No se sabe. Son solamente señales, pero no se sabe lo que es. El doctor Sidney Brenner, que es un biólogo que obtuvo un premio Nobel también de Fisiología en el año 2002, dijo que el programa de la ciencia depende de nuevas técnicas, nuevamente ingenieros, nuevos descubrimientos e ideas nuevas, probablemente en ese orden. O sea, claro, hay que tener ideas nuevas, pero la técnica es lo que va a mandar esto para poder leer dentro del cerebro. Se hizo un supercomputador neuromórfico de 1.000.000 de procesadores para simular el cerebro de un ratón, ¿ya? En 12 años se demoraron en construir este computador y 20 años de planificación.
Los investigadores de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, completaron ya la construcción de este supercomputador. Se llama Spinnaker. Puede simular entonces el trabajo de hasta 1 billón o 1.000 millones de neuronas usando un increíble millón de unidades procesadoras. El cerebro humano contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas e intercambia señales por cientos de trillones de sinapsis. Y ese problema es la cantidad. Cientos de trillones de sinapsis. Sinapsis son los disparos entre neuronas. Una simulación de un cerebro necesita mucho más que un procesador. Más bien necesita un replanteo radical de la arquitectura de un computador estándar. Las neuronas reciben entonces varios millones de entradas y algunas hasta 1/4 de millón. El profesor Stephen Ferber dice, por tanto, el problema es de comunicación, no de computación. ¿Ya? Voy a pasar rápido esto para no complicarlos tanto. Y finalmente podemos notar, dice, que los problemas que un equipo de especialistas tiene para recrear el cerebro de un ratón, con toda la ayuda y la tecnología de hoy, ¿cómo alguien podría imaginar que una evolución sin inteligencia podría producir un cerebro humano por casualidad? Es simplemente imposible. Un Dios creador es la única respuesta. Se fijan, por la complicación, por toda la complejidad, llegamos a una sola conclusión: solo Dios. No hay otra respuesta. La evolución no tiene nada que hacer, menos cuando la misma evolución se define como sin inteligencia. Vamos a ver otro aspecto del cerebro, que es la percepción espiritual. Nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro lóbulos. El lóbulo frontal, que es uno de los más importantes, parietal, occipital y temporal. Y el lóbulo frontal es el más importante del cerebro y el que más se usa, porque allí se razona. Aquí está la razón, que se controlan los pensamientos y el cuerpo. Controla expresión emocional, resolución de problemas, memoria, lenguaje, juicio y, fíjese, comportamiento sexual. Aquí está manejado. Adelante. En esencia es nuestro panel de control de la personalidad y la habilidad para comunicarnos entre nosotros. También incluye la habilidad de reconocer las consecuencias de nuestros actos futuros. O sea, tiene esa capacidad de ver lo que estoy haciendo va a tener consecuencias, voy a hacer algo daño, voy a estar mejor, y elige entre lo bueno y lo malo, acá. Y suprime, por supuesto, las respuestas sociales inaceptables. O sea, ese dice, no, no lo hagas porque no es correcto, no es bueno, no es honesto. Por lo tanto, está dirigiendo acá las funciones mentales superiores. Cuando miramos y comparamos los lóbulos frontales de los humanos, aquí a la derecha abajo, comparado con el del mono, el otro mono más pequeño, el perro, el gato y el chimpancé, vemos que el del hombre es el más grande, el que tiene mayor capacidad. El lóbulo frontal. Si ustedes miran a todos los animales que fueron creados, los que tienen el lóbulo frontal más grande somos nosotros, los seres humanos. Todos los demás tienen un lóbulo frontal relativamente pequeño. ¿Por qué el nuestro es tan grande? Porque es la parte del cerebro que nos permite tener un proceso racional de pensamiento. Nosotros somos la única criatura que tiene la habilidad de extraer información del pasado y del presente y proyectarla en un plan y, por lo tanto, diseñar nuestro propio futuro. Y es porque estamos hechos a la imagen de Dios. Ahora, ¿desde cuándo existe esta controversia creación-evolución? Está ocurriendo realmente desde los comienzos del mundo. Porque, ¿cuál es el plan de Satanás? Deshacerse de Dios, denigrar a Dios, mostrar un cuadro equivocado de Dios. ¿Y qué es la creación? Es la firma de Dios que nos creó a nosotros y al mundo. Un comentario de Ellen White
es que los nervios del cerebro se comunican con todo el sistema del cuerpo y son el único medio por el cual el cielo se puede comunicar con el hombre y afectar su vida más íntima. Básicamente lo que está diciendo esta es la antena de recepción donde nos podemos comunicar con el cielo. Aquí se comunica Dios a través del Espíritu Santo para podernos comunicar cosas, decirnos cosas, reclamarnos cosas, inducirnos en pensamiento. Cualquier cosa, por lo tanto, que moleste la circulación de corrientes eléctricas de este sector en el sistema nervioso disminuye la fuerza de los poderes vitales y el resultado es disminuir las sensibilidades de la mente. Debe demostrarse a la gente que el balance correcto de los poderes mentales y morales depende en gran medida que el sistema físico esté en condiciones. Nuestro cuerpo tiene que estar en condiciones, si no, no puede pensar. Es cosa de que se recuerden la última vez que estuvieron enfermos, con fiebre, mal. ¿Tenían acaso capacidad para orar, para hacer pensamientos sublimes, para estudiar la Biblia, para tener un pensamiento de oración? No, no, porque bloquea todo. Cuando el cuerpo está mal, la mente no es capaz de ejercer esos poderes superiores. Todos los narcóticos y estimulantes no naturales que debilitan y degradan a la naturaleza física tienden a disminuir el tono del intelecto y la moralidad. La intemperancia está en la fundación de la depravación moral del mundo, ser intemperante. Y a través de la indulgencia de apetitos pervertidos, el hombre pierde su poder de resistir la tentación. Tú dices Ellen White, no lo digo yo. Entonces, ¿qué es lo que es el lóbulo frontal? Es en el lugar donde el Espíritu Santo puede comunicarse con el individuo, conmigo. Y este lugar es donde está la percepción, es igual que una antena que está escuchando. Pero cuando yo la daño porque tengo una mala salud, porque tengo malos vicios y malas cosas, simplemente esa antena se transforma en esto. Pierde la comunicación. Esto es solamente un agregado que voy a hacer, que son niños adictos a la pantalla. El día de hoy, nuestros hijos, nuestros nietos, yo ya pasé esa etapa de hijos, ya, mis hijos tienen 40 y tantos años ya, pero los que tienen niños, posiblemente algunos de ustedes, sepan que los niños se hacen adictos al iPhone, al iPad, a los juegos, a la pantalla. Y la exposición excesiva a la pantalla previene el crecimiento y el desarrollo de la corteza frontal, de lo que estamos hablando, y reduce la materia gris en esa parte del cerebro. Esto, por supuesto, no lo digo yo, lo dice un autor, ¿no?, de un libro. A los niños les afecta más que a los adultos, porque los niños aún están desarrollando esa área de su corteza frontal. Por lo tanto, el cerebro que controla y toma decisiones y controla los impulsos queda chico. Los neuropsicólogos llaman a la corteza frontal los frenos. Y allí, en ella, es que no se desarrolla hasta los 20 años completamente. Lo que explica por qué los adolescentes toman riesgos tontos, porque sus frenos no están todavía desarrollados. Y, por ejemplo, cuando el joven va a saltar al bungee jumping, este asunto que se tiran en una cuerda de elástico y llegan casi hasta un río y quedan colgando ahí. O cuando hacen sexo sin protección. En fin, toman riesgos que son inútiles, son absurdos, porque no tienen esos frenos. Vamos a seguir con la idea de una creación increíble. Los científicos de la Universidad de Stanford describían el vasto poder computacional que tiene nuestro cerebro. Se creía antes que la sinapsis, o sea, esa conexión, era una conexión on-off, nada más, y no era más que eso. Pero en el año 2010 descubrieron que esta sinapsis es como un microprocesador que almacena memoria y procesa información. El cerebro, de hecho, actúa como un computador cuántico. Yo sé que idea completamente nueva. No es como un computador digital, que es lo que tenemos en la mesa nosotros, en nuestra casa. Un computador cuántico es algo completamente diferente. Porque solamente una conexión, una sinapsis que nosotros creíamos, puede contener 1000 unidades microprocesadoras a escala molecular.
actuando como un medio de computación cuántico. Se reveló que el cerebro humano tiene más unidades de procesamiento de información que todos los computadores, routers y conexiones de Internet del mundo. Un cerebro. O sea, es una capacidad enorme de comunicación. ¿Qué es lo que es un computador cuántico? Primero que nada, es 100 millones de veces más rápido que un computador normal. Y necesita ser controlado, sin embargo, por un computador normal. Usa, en vez de bits, usa quantum bits. Y así, miren, tiene que ocupar temperaturas de cero absoluto, de menos 273 grados. Trabaja a nivel atómico. Tiene superconductores, por lo tanto. Resuelve ecuaciones exponenciales, complejidad de muchos datos, robótica, Google, modelos, en fin. Todavía no se ha construido, hay en experimentación, pero no hay modelos de computadores cuánticos comerciales todavía. Ahí tenemos una cabeza de un computador cuántico, que como digo tiene que estar en cero absoluto para que puedan funcionar con superconductores. Ahora, la velocidad de estos computadores cuánticos es increíble, es rapidísima, pero el creador diseñó primero nuestro cerebro a un nivel mucho más complicado, compacto y eficiente. La capacidad de memoria, se pensaba que el cerebro humano podía tener una capacidad determinada. Hoy día se sabe que al menos podemos almacenar 1 petabyte, que es muchísimo. Es toda la información que puede sostener el WWW, que son todos los computadores unidos del mundo. Tenemos un creador poderoso que puede diseñar tanta memoria entre nuestras orejas. ¿Cómo pudo hacerlo? Entre nuestras orejas tenemos, pero como digo, toda la información que puede tener el World Wide Web, el WWW. Nada diseñado por la humanidad se le puede comparar. Ese cerebro también es un gran consumidor de energía de nuestro cuerpo. Pese a que es 2% de la masa corporal, consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo. Así que los que estudian hacen mucho esfuerzo también, gastan mucha energía. Eh, este cerebro opera con gran eficiencia. No se compara con ningún otro aparato hecho por los hombres, por supuesto. Y esta optimización puede compararse solo a un creador inteligente. Si comparamos, por ejemplo, un supercomputador, como el que les mostré hace un momento atrás, para imitar el cerebro de un ratón. Pongamos ese comparado con el cerebro. El cerebro pesa 1,4 kilos. El supercomputador pesa 150 toneladas. Uno ocupa 1.300 centímetros cúbicos, una cosita así, y el otro ocupa una cancha de tenis, de básquetbol, perdón. Así debe ser de extendido. El procesador, uno procesa en la mente 1.000.000 de trillones de operaciones por segundo. El computador, 93.000 trillones. ¿Ya? O sea, 1.000.000 de trillones con 93.000. Nosotros ocupamos 20 watts para funcionar. El supercomputador, 10 millones de watts. No 20, 10 millones de watts. Miren lo ineficiente que es. Y nosotros, el cerebro, hace actividades conscientes e inconscientes, incluido todos los procesamientos del cuerpo, las funciones del cuerpo, respiración, corazón, todas las que son involuntarias. Y el otro solamente una tarea a la vez. Después viene otra, después viene otra, después viene otra, muy rápido. Pero son tareas que no pueden ser simultáneas. Ahí tenemos otro supercomputador que se llama el Blue Gene de la IBM, y una foto de un MRI, una resonancia magnética de un cerebro el cual mapea más o menos las conexiones que existen internamente. Y esta es la irrigación del cerebro. El cerebro también tiene una gran cantidad de irrigación sanguínea para poder justamente funcionar y hacer todo lo que les estoy contando. Finalmente, vamos a tocar este tema de la recepción y la educación. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. O sea, tengan su pensamiento en esas cosas. Almacenamos en nuestro cerebro cada persona que le damos la mano o le hacemos el saludo con el codo, digamos.
Cada sonido que hemos escuchado está guardado allí, se almacena. Cada situación de la vida que hemos pasado, cada palabra que escuchamos, en todo el día, en la radio, en la televisión, de otra persona, del colegio, de donde sea, toda está guardada, grabada. Cada programa de televisión, programa de radio, revista leída, cada comercial, cada libro leído, está todo aquí adentro. Y esta es una buena razón para no permitir que nadie controle nuestra voluntad. Aceptar, por ejemplo, ser hipnotizado sería un gran error, porque justamente ahí es cuando esa persona puede penetrar en la mente y tomar control de la mente. Satanás usa eso. Y se lo conté hace que un tiempo atrás, y Satanás ocupó eso como una gran ciencia, o sea, el hipnotismo, una ciencia innovadora, dijo, y con eso logró captar a Darwin para poderle meter las ideas que finalmente se desarrollaron en el abandono de Dios y un intento de meter el naturalismo como la gran fuerza de creación de toda la naturaleza, de la biología. Cuando vamos al cerebro, el cerebro humano, el órgano más sofisticado del universo, billones y billones de neuronas, cientos de millones de interconexiones. Puedes recordar cada cosa que alguna vez has visto. Recordar cada cosa que alguna vez has escuchado. Puede procesar más de 2 millones de bits de información en un segundo. Es increíble. Alguna gente dice que no debes aprender esto o esto otro porque puedes sobrecargar tu cerebro. ¿Han escuchado eso? ¡Qué tontera más grande! ¿Sabes? Tu cerebro, y esto es por parte baja, puede cargar una nueva información cada segundo por más de 3 millones de años, antes que tú puedas sobrepasar su capacidad. Así que nadie te diga que vas a sobrecargar tu cerebro. Y esto es en el estado de raza degenerada. ¿Te imaginas cómo era antes de la caída? Es increíble, porque hemos sido hechos a la imagen de Dios. Bueno, esta responde a una pregunta que me hacían ayer, de si las personas antes del diluvio y antes de la caída, por cierto, eran más inteligentes. Sí, definitivamente sí, y lo corrobora el doctor Carlson. No, a ver, ahí está. Entonces, testimonios para la iglesia dice, el cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Los nervios que proceden del cerebro controlan el cuerpo. Por estos nervios se envían impresiones mentales a todos los nervios del cuerpo como si fueran líneas de un telégrafo, y ellas controlan la acción vital de cada parte del cuerpo. Al observar, somos cambiados. Aun cuando hemos sido hechos a la imagen del Hacedor, el hombre puede educar su mente, tal que el pecado que una vez odió pasa a ser placentero para él. Cuando deja de cuidar y orar, el corazón se entrega al pecado y al crimen, y quedan sujetos a pasiones. Después de ver escenas de adulterio, por ejemplo, en una película, hemos sido cambiados un poco. Si cargamos adulterio en la mente, ¿saldrá santidad? Si la violencia genera violencia, nos hacemos más violentos si observamos violencia. La música rock es capaz de programar jóvenes. Las drogas están asociadas a la música rock y el satanismo también. Por lo tanto, 2 Corintios nos confirma eso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo en la gloria del Señor, somos transformados o metamorfoseados de gloria en gloria en la misma imagen como en el espíritu, por el Espíritu del Señor. Terminemos con la idea de si puede evolucionar. Este es el doctor Peter Line, un doctor en neurociencia, que se dedica a investigar la electrofisiología del cerebro. Es australiano él. Dice, el cerebro es mucho más que un computador, porque explica que un computador cuando se rompe deja de funcionar simplemente. Pero el cerebro tiene una capacidad y cantidad de recursos extraordinarias
porque cuando una parte se daña por un accidente, no importa, o sea, bueno, importa, pero lo toma otro sector del cerebro, esa función que dejó de funcionar acá, aunque sea parcialmente. Por lo tanto, dice el doctor Line, la mutación como sistema creativo del cerebro no tiene sentido, es ridículo. Una mutación en el cerebro solo produciría un cerebro defectuoso, no más grande ni mejor. Imposible que se haya creado por accidente genético, ni por todo el tiempo que se le quiera dar. Y voy terminando con esta cita. Doctor Moore, que escribió mucho de este tema, más allá de nada imaginable es el cerebro, hasta el punto de superar lo increíble o lo creíble. Otro, el doctor Osman, dice un mundo que nunca imaginamos. ¿Ya? ¿Por qué dicen esto los científicos seculares? Estos no son cristianos. La razón principal es porque la evolución sin propósito y el azar y sus procesos imaginarios son completamente incapaces de dar cuenta de la infinita complejidad que tiene el cerebro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Isaías, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y una recomendación práctica. Un estudio de Loma Linda descubrió que consumir nueces refuerzan nuestra frecuencia, la frecuencia de nuestras ondas cerebrales. Las refuerzan, le da más poder. Décadas de investigación de la Universidad Adventista dice que comiendo nueces en forma regular se refuerzan las ondas cerebrales relacionadas con la cognición, saneamiento, aprendizaje, memoria y otras funciones claves. Estas son las ondas cerebrales. Tenemos las que son del sueño, las que están del sueño pero un poco en meditación, las otras que son ya de relajación y las de normal de cada día. Todas ellas se van reforzando con el comer nueces. Me quedaba una sola. Se descubrió también esto el año 2012, cómo se limpiaba el cerebro, porque el cerebro no tiene un sistema linfático. El sistema linfático es el que se encarga de sacar la basura, como el basurero, ¿sí? Que va sacando los detritos, va sacando todo lo que va quedando los detritos metabólicos del cuerpo, de los espacios del cuerpo y los va sacando. Pero el cerebro no tiene sistema linfático. Por lo tanto, ¿cómo se lavaba, cómo se limpiaba el cerebro de las células que están botando estos detritos metabólicos? Y justamente se vio y se entendió que hay unas células especiales que se encuentran al lado de los vasos sanguíneos que bombean un fluido cerebroespinal desde los bordes del cerebro hacia el interior, hacia el centro. Y eso, al bombearlo, las neuronas se achican un poco y permiten el flujo entre medio de este líquido, de este fluido cerebroespinal, para que no se acumulen los detritos, la basura. Y al no acumularse, evitan el Alzheimer. Qué interesante. Se llama el sistema linfático, que es obviamente un diseño inteligente. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén.